A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Muy buenos días, primer lunes de este mes de abril, comenzamos cara a cara totalmente en vivo, también el primer lunes de este horario de verano, este horario o más bien este cambio de horario que tenemos desde hace prácticamente 20 años o 21 años, desde 1996, y que pues lo que provoca es que en las primeras semanas después de la modificación del horario veamos caras un poquito más cansadas, un poquito de dificultad para empezar las labores diarias, las labores cotidianas de la semana, y también las discusiones de siempre sobre este horario, sobre si en realidad genera los ahorros que en algún momento se prometieron en 1996. Por ejemplo, las emisiones o la reducción de emisiones contaminantes. De acuerdo a información oficial, solo el año pasado hubo 447,000 toneladas de dióxido de carbono menos debido a este cambio. Tampoco podemos asegurar que esta reducción sea precisamente por el cambio de horario. Pueden existir otros factores. Y bueno, supuestamente también la Comisión Federal de Electricidad se ahorró el año pasado por esta modificación en el horario 1,542 millones de pesos. Todavía mucha falta de transparencia, opacidad cuando hablamos del cambio de horario. Creo que vale la pena esforzarnos un poquito más si se trata de ahorrar dinero y también si se trata de reducir los contaminantes en este país, pero también el gobierno tiene que ser más claro sobre los ahorros y también decirnos cómo se materializarán esos ahorros, si se utilizará eso para conversión energética, por ejemplo, apostar por luz solar, por luz, también por energía eólica, es decir, se utilizará para la transformación energética del país o habrá reducción en los precios que nos llegan todos los meses o cada 2 meses de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, no sabemos exactamente cómo se termina materializando. El día de ayer, y esto ha dominado la agenda pública en el inicio de este lunes, el incendio en el Cerro del Tepopote. Usted lo ha escuchado en cobertura en Zona 3 desde muy temprano. Ayer comenzó poquito después de las 14 horas en el noroeste de Zapopan, una nueva intervención con este mando conjunto que hubo entre el municipio, el gobierno del estado, las fuerzas federales, y lograron controlarlo un poco después de las 9 de la noche, y hoy ya existe o lo que hará a partir de ahora tanto el municipio como la Semadet es comenzar a contabilizar exactamente los daños que existieron en el Cerro del Tepopote. Los primeros datos: 1,000 hectáreas afectadas por el incendio. De estas 1,000 hectáreas, prácticamente el 10% es arbolado maduro, es arbolado pues que difícilmente se recuperará. 100 hectáreas en torno es la afectación, 1,000 hectáreas en total. Y esto ha provocado distintas reacciones, desde pues digamos la emergencia atmosférica que se decretó el día de ayer, y también la suspensión en torno a algunos planteles que están en la zona, como la zona de la venta del astillero, la zona poniente de la ciudad, y también del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, que también suspendió. Pero bueno, el debate de fondo es qué pasó, qué provocó el incendio. Escuchamos a Magdalena Ruiz Mejía, que estuvo con Pablo Latapí, y comentamos algunas de sus declaraciones. Voy a hacer una aseveración. Ningún incendio es excepcional que se provoque de manera natural. En una estadística genérica, más del 98% de todos los incendios son provocados de manera accidental o incidental. En esta zona, no es una zona de visitación normal. Tendría que decir que hace 3 años tuvimos un actuar de fiscalía en esta zona precisamente porque existen intenciones de cambio de uso de suelo para una zona habitacional tipo Bugambilias.
La cifra está clarísima, que dice la secretaria, 98% de los incendios son provocados, ya sea de forma accidental o incidental. Lo interesante aquí es que, tratando de revisar cuántas sentencias, cuántas investigaciones ha habido por este tema, es muy difícil encontrar una sola. Hay por ahí una perdida en un caso de incendio en el Cerro Viejo y bueno, lo que supimos nada más es, digamos, el último eslabón, una pieza nada más que fue quien realizó el incendio en aquel momento. No supimos por qué lo que declaraba y lo que supimos posteriormente es que le habían pagado, incluso era una persona de otra nacionalidad, le habían pagado para realizar este incendio y por lo tanto propiciar cambios de uso de suelo en la zona, en este caso en Cerro Viejo. Y en el caso del Tepopote, y pues ya han dicho los tres órdenes de gobierno, Zapopan también ya lo dijo, el presidente municipal Pablo Lemus y la Semadet, que van a interponer denuncias penales contra quien resulte responsable por este incendio de poco más de 1,000 hectáreas. Sin embargo, me parece que si no se hacen una buena recopilación de pruebas, que si no se apuesta por una investigación a fondo, esto puede quedar otra vez en una situación de impunidad, en que no exista castigo ni sanción para quien lo provoca, porque hay muchos incentivos lamentablemente para actuar de esta forma, ya sea para los desarrolladores, por inmobiliarias, por operadores que ven en cerros como el Tepopote un negocio a futuro, a pesar de que la ley federal ambiental prohíbe que se edifique en 20 años construcción alguna en espacios que son sensibles en términos ambientales. También hay que decir que lamentablemente por malas decisiones de distintos gobiernos se cambió el uso de suelo del Tepopote en el pasado. Era una pues digamos zona forestal y por lo tanto protegida de urbanización, se cambió a reserva urbana. El PODMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, no protegió o no protege a este cerro del Tepopote, que si bien no es la primavera, lo que han dicho especialistas y conocedores de la zona es que la primavera necesita forzosamente de este cerro para crear una especie como de sistema en donde es fundamental para poder preservar la fauna y el equilibrio ecológico de la zona. Creo que tiene al menos dos dimensiones este problema, o diría tres dimensiones. Una es, como decía, la desprotección, la falta de protección a un espacio que es fundamental. Yo no entiendo si es tan importante el cerro para el equilibrio ecológico de la zona, para la metrópoli, para la primavera. ¿Por qué se apostó por no proteger al cerro del Tepopote en el pasado? Segundo, la impunidad. Ninguna de las denuncias y ninguno de los, digamos, de las apuestas de la Fiscalía ha podido prosperar. Si el 98% de los incendios son o accidentales o incidentales, pero son provocados, porque realmente no sabemos prácticamente nada de investigaciones relacionadas con este hecho. Y una tercera dimensión, pues la precariedad que afecta a nuestros equipos de protección civil, de bomberos en la entidad, que tienen incluso que auxiliarse del helicóptero del gobernador para poder cumplir con sus labores. Lamentable que cada año sea la misma historia y no aprendamos en ninguna de estas tres dimensiones, ni en la regulación, ni en la impunidad, ni tampoco en los recursos necesarios para poder proteger nuestros bosques y nuestras áreas fundamentales en términos ambientales. Otro tema con el que iniciamos la semana, las fotomultas. Usted sabe que están suspendidas el próximo mes. Bueno, suspendida la sanción, porque de todos modos, si excedes los límites de velocidad y te agarran nuestros radares, te va a llegar a tu casa una orden precautoria, nada más, no una multa. Y sin embargo, hoy, y creo que es interesante para saber exactamente dónde están los principales problemas en materia de velocidad en la ciudad, pues hoy el periódico Mural publica los principales, digamos, cruceros que tienen como incidencia las fotomultas. Y es interesante porque el periférico sigue teniendo pues una prevalencia, una superioridad, una hegemonía por encima de prácticamente todos los corredores viales de nuestra ciudad. Por ejemplo, solamente en el crucero 5 de mayo, el periférico y crucero 5 de mayo, 122,000 infracciones desde 2011. Acueducto 113,000, acueducto y periférico, y Guadalupe 118,000. Supuestamente a inicios de mayo el gobernador presentará cambios
fondo en materia de fotomulta. Esperemos que se negocie una mejor concesión, que ahorita es totalmente lesiva para los intereses públicos, y que también podamos avanzar hacia un modelo de transparencia donde no sea tan opaco esta tecnología, que nos ayuda a reducir accidentes y por lo tanto muertes, pero también tendría que estar supeditada a criterios básicos de transparencia en este sentido. Y también comenzó la ruta hacia lo que será la votación para elegir al gobernador del Estado de México. Comenzó el día de ayer con el arranque de campaña de los 3 principales candidatos, con Delfina Gómez en Texcoco, con Josefina Vázquez Mota en Atlacomulco. Interesante que haya elegido precisamente ese lugar Josefina Vázquez Mota, y Del Mazo, que comienza en Tlanepantla, que es un espacio, es un municipio cercano históricamente al Partido Acción Nacional. 11 millones de electores están llamados a votar en el Estado de México en el próximo mes de junio, y las encuestas lo que están marcando, lo que están diciendo es que la competencia está muy cerrada. Hoy el Financiero publica una encuesta propia donde dice que Alfredo Del Mazo, el candidato del PRI, tiene 32% de las intenciones electorales, le sigue Josefina Vázquez Mota con el 26%, y al final, prácticamente empatado con Josefina, Delfina Gómez también con 26%. Pongamos mucha lupa en lo que sucede en el Estado de México, que es la previa de la elección presidencial, pero también para que no se repliquen distintas formas de clientelismo, corporativismo y compra de voto que son nocivas para la democracia. Vamos a ir al corte. En Cara a Cara nos visita Cintia Cantero. Ella es comisionada presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, para platicar sobre distintos temas en el marco de su informe de actividades. Regresamos. De la mañana con 20 minutos, estamos de vuelta en Cara a Cara, y ahora sí saludamos a Cintia Cantero, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros esta mañana. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, hay que decir que Cintia Cantero nos visita en el marco de su cuarto informe como comisionada presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Y bueno, también haremos el análisis de este último año, Cintia, pero lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo te evaluamos en estos 4 años? Que tú nos digas. Yo creo que a una presidenta del ITEI hay que evaluarla a través de estos indicadores. Te lo pregunto porque la semana pasada estuvo aquí el Ombudsman en materia de derechos humanos y nos decía: a mí júzguenme por las recomendaciones que hago, a mí júzguenme por las quejas que recibimos, pero no me juzguen por la reducción de derechos humanos o de violaciones a los derechos humanos. Eso no es mi tarea. No sé si en materia de transparencia, por ejemplo, podemos juzgar a la presidenta por reducción en materia de corrupción, o son temas que van totalmente divorciados. No están divorciados. La corrupción de la transparencia, sin embargo, es una herramienta, la transparencia, que puede apoyar a combatir la corrupción al hacer evidente los actos o los hechos de corrupción a través de los documentos públicos, ¿no? Cuando las personas tienen los documentos en su poder, pueden evidenciar, y de ahí pueden surgir los actos o las decisiones que están tomando sus autoridades y evidenciar los actos de corrupción. Sí, sin lugar a dudas, la transparencia ayuda a combatir la corrupción, pero no sería un indicador con el cual se buscaría o se pudiera evaluar si ha avanzado o no la transparencia. ¿Cómo se pudiera medir el avance de la transparencia o en sí la función del ITEI en estos 4 años? Lo podemos medir desde diferentes enfoques. Prácticamente el más sustantivo, o algunos de los más sustantivos, es cuántas personas están haciendo uso del acceso a la información a través de las diferentes autoridades en el Estado. También cómo van las autoridades, cómo van garantizando el ejercicio de este derecho, es decir, cuántas autoridades cuando les preguntan contestan, cómo ha ido este incremento, y también cuántas personas se quejan ante el ITEI cuando las autoridades les niegan información, y de estas resoluciones también cuál ha sido el sentido de estas resoluciones, a favor de quién, y finalmente el indicador más sustantivo sería si las personas están obteniendo la información, la están teniendo en su poder. Después de haber presentado solicitudes de información ante las diferentes autoridades en el Estado, y posteriormente
Si se quejaron de no haberla tenido, sí, después de haber presentado quejas ante el ITEI, la tienen. Porque la principal función del ITEI es garantizar que la persona tenga la información en su poder. Y bueno, ahí fundamental son las sanciones. En 4 años, ¿a cuánta gente se ha sancionado? En 4 años se han sancionado, en la historia del ITEI se han sancionado aproximadamente a 678 funcionarios públicos, de los cuales el porcentaje del 60-70% han sido en estos últimos 4 años. 60-70% en los últimos 4 años, Sí. pero de un nivel de medio para abajo. También hemos sancionado a presidentes municipales, es decir, en la historia del ITEI, en el 2014 y 2015, tuvimos 6 arrestos administrativos a presidentes municipales del interior del estado, sí vale la pena señalarlo. ¿Y todos por negarse a dar información? Por negarse, por tercer requerimiento del ITEI, de que entregaran información, de que publicaran la información en su portal de internet, que es una de las obligaciones de transparencia de todas las autoridades, cumplir con la publicación de esta información de oficio, sin necesidad de que un ciudadano se la tenga que pedir. Ante el incumplimiento de estas obligaciones y que el ITEI le ordenó por tercera ocasión que lo hiciera y no lo hizo, se impone un arresto administrativo y además de multa económica. Vale la pena señalar que se impusieron estos arrestos administrativos y posterior a esta sanción ya cumplieron con la publicación de la información. A quienes no, continúan denuncias penales que también se les impone a la par del arresto administrativo. En el 2016, por ejemplo, se impusieron 208 sanciones a funcionarios públicos. Estas sanciones, en su gran mayoría, siguen recayendo en funcionarios municipales del interior del estado. No quiere decir que no sancionemos a funcionarios de la zona metropolitana, que también lo hacemos. Incluso se llegaron a amonestar públicamente y a multar con multas económicas a presidentes municipales en su momento de zona metropolitana. Recuerdo que se multó en esta administración a presidente municipal de Guadalajara, de la anterior administración, O sea, y Ramiro también Hernández. de Tonalá. Así es. ¿Son los únicos 2 casos en zona metropolitana? En zona metropolitana. Fueron multas, fueron pagadas y fue también, pues, de alguna manera subsanada la infracción. ¿Y del gobierno del estado ha habido alguna sanción contra algún funcionario? Del gobierno del estado ha habido amonestaciones públicas y posiblemente multas también para directores, pero de organismos descentralizados, no tanto de secretarías. Pero en el caso de las secretarías, ¿cumplen perfectamente o por qué no hay ninguna sanción contra ellos? Lo que sucede con zona metropolitana generalmente es que no significa que no reciban inconformidades ante el ITEI, sí las reciben, zona metropolitana tanto de municipios como del Poder Ejecutivo, de diferentes dependencias, pero lo que sucede es que entregan la información, es posible que antes de que el ITEI les requiera o incluso ya determinado el requerimiento antes de que se les sancione. Es decir, cuando una persona se queja ante el ITEI, existe un periodo antes de que salga el requerimiento en que la autoridad puede entregar la información, que se le llama una etapa de conciliación entre ambas partes, entre quien pide la información y el que tiene que entregarla. Si en este momento la autoridad entrega la información, se sobresee el asunto. Después de esto, recae un requerimiento y se le da un término aproximadamente de 3 a 10 días. Si la autoridad entrega la información, no recae sanción alguna. Si existe el incumplimiento, el primer incumplimiento, recae amonestación pública, segundo incumplimiento, multa económica, tercer incumplimiento, arresto administrativo. ¿Quién es, Presidenta, quien está pidiendo la información? No sé si tengan si son sobre todo funcionarios, periodistas, si son gente de sociedad civil. ¿Quién está pidiendo la información al ITEI? Ha cambiado los sectores de la sociedad que piden información. Alrededor de 10 años, de más de 10 años que existe este derecho. Anteriormente era un derecho que estaba concentrado en los sectores académico y medios de comunicación. Actualmente ha tenido un cambio. Actualmente quienes más piden siguen siendo los académicos, pero alrededor de un 23%. Le siguen un 22% de diferentes profesiones. También quienes más están solicitando información, alrededor de un 13-14%, son los empresarios. Posteriormente también
los medios de comunicación. Es decir, actualmente ya se incrementaron diferentes profesiones a hacer uso de este derecho y no nada más académicos y medios de comunicación. También hay funcionarios públicos que piden esta información, alrededor de un 11%. Y bueno, lo que vale la pena resaltar es que es un derecho que cada vez se conoce más y que diferentes sectores de la sociedad lo están utilizando y ya no nada más solo algunos. Sí, ¿sigue siendo, tú crees, Cintia, importante que exista un ITEI o es tiempo de trasladar hacia otro organismo con otro tipo de facultades, otras atribuciones? Porque me parece que en términos, digamos, de sanciones, en términos de apostar por una cultura mayor de transparencia, creo que el ITEI, con sus dificultades y todo, pero ha logrado en este periodo de alguna forma enraizarse en la sociedad jalisciense. Sin embargo, el paso de la transparencia al combate a la corrupción no existe. Es decir, vemos que tenemos información, que sabemos de los escándalos, que sabemos de lo que está ocurriendo en la administración pública, pero después el paso hacia combatir la corrupción no existe, y no sé si eso es un asunto del sistema de procuración de justicia, de los ministerios públicos, o es un asunto que tendría que hacer un organismo, o que el ITEI mute hacia un organismo con otros dientes y otras facultades. Bueno, los órganos de transparencia en todo el país, incluyendo el ITEI, se fortalecieron a partir de la reforma del 2015. Es decir, se les dan nuevas atribuciones, mayor responsabilidades. En este sentido, las sanciones se incrementan, se convierten en más fuertes estas sanciones. De ser multas económicas de 3,000 o 1,000 pesos, actualmente ya son las multas las más bajas que hemos impuesto, han ido sobre los 10,000 pesos. Y la más alta puede llegar hasta los 105,000 pesos. Las multas económicas son pagadas del bolsillo del servidor público, del funcionario, no del sujeto obligado, no de la entidad pública. En este sentido, es decir, se están estableciendo dientes más fuertes para aquellos que incumplan con la entrega de la información pública. Por otro lado, los órganos de transparencia también traen funciones relacionadas con motivar la participación de la sociedad a que a través del acceso a la información participen y se involucren en las decisiones de sus gobiernos. Y por otro lado también viene todo este tema de la protección de los datos personales, que también a partir de que acaba de surgir una ley general de protección de datos personales en posesión de entes públicos. Falta que tengamos la del Estado de Jalisco, el plazo se vence ahora en julio, y estoy completamente segura que al tener ya también una ley específica de este derecho, se va a potencializar su ejercicio, porque es un derecho que a pesar de que surgió ya desde el 2010, es poco utilizado. En este sentido, respecto a la pregunta del ITEI, considero que el ITEI en este momento, si bien es cierto, se conoce cada vez más por las instituciones, y las instituciones en Jalisco están en este momento ya con el conocimiento de que tienen una responsabilidad de atender las solicitudes de información que le presente la sociedad. Necesitamos transitar, necesitamos caminar hacia que exista una cultura real de los funcionarios públicos en cuanto a tomar a la transparencia como una práctica cotidiana. ¿Pero eso lo va a lograr el ITEI? Eso lo vamos a lograr. ¿O lo tienen que lograr los jueces, los tribunales, los ministerios públicos? Lo tenemos que lograr todos, tanto instituciones públicas, el organismo garante y la sociedad. En la medida en la que más solicitemos información y también nos quejemos y no nos la entregan, y el ITEI o los órganos de transparencia sancionen a los funcionarios que no lo hagan, en esta medida vamos a provocar que esté inmersa ya esta cultura de transparencia. Pero esto se está logrando generar, insisto, al menos en Jalisco estamos conscientes de que el 100% de autoridades conocen esta obligación. No todos la cumplen, algunos la cumplen mayormente, pero no todos la cumplen, y tenemos que transitar a que la generalidad de instituciones lo hagan. Me siguen pareciendo sanciones muy, muy pequeñas para el reto que tenemos, porque si un funcionario público está escondiendo un negocio de 5, 6, 7 millones de pesos y llega el ITEI y lo multa con 10,000, pues no es quitarle nada, ¿no? Se va de alguna manera a conectar lo que tú ahorita comentabas, la transparencia con el combate a la corrupción. Es decir, en materia de transparencia va a existir un portal donde podamos ver a nivel país todos los funcionarios públicos que han sido sancionados por incumplir con la transparencia.
¿Esto de qué nos sirve a la sociedad? Nos sirve para precisamente cuando vengan tiempos electorales, que no se nos olvide que... O sea, castigar o premiar. Que futuros funcionarios o personas que aspiran a un puesto de elección cumplieron o no cumplieron. A menos de que lo pongan en la lista pluri o vaya de regidores y pues eso... Se escapa de las manos del elector. De cualquier manera, insisto, nos sirve para nosotros tomar decisiones. Posteriormente, con el sistema anticorrupción, va a existir también ya esta parte donde podamos realizar denuncias, toda la sociedad, denuncias anónimas, completamente anónimas, donde no tengamos que identificarnos y se va a proteger la identificación de la persona. Y en este sentido se va a conectar, porque a través de la transparencia vamos a poder obtener la información y a evidenciar esos hechos de corrupción. Al hacer la denuncia, en automático vas a tener a un funcionario público que puede ser sancionado por transparencia, pero además también se puede iniciar todo el procedimiento que se va a derivar de los hechos de corrupción. Vamos al corte, seguimos con Cintia Cantero, 33 18 80 76 41, el WhatsApp en cabina. De la mañana con 39 minutos, seguimos en Cara a Cara platicando con Cintia Cantero, presidenta comisionada del ITEI, del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco. Cintia, pasemos al asunto del sistema estatal anticorrupción. Tenemos para discutir este tema de aquí hasta junio, ¿no? Es 26 de junio, ¿no? La última fecha. El 18 de julio. De julio, perdón. 18 de julio será la última fecha para hacer los cambios. Y hay mucho debate sobre si en realidad los diputados le van a entrar en serio a este tema o van a seguir, digamos, pasando reformas que terminan siendo descafeinadas en la práctica. No sé, tú has participado, has estado cerca de este tema. No sé cómo ves a los legisladores y también cuál es la posición del ITEI en torno a los temas medulares, a los temas clave. Bueno, yo veo voluntad en el Congreso del Estado, en los diferentes grupos parlamentarios, incluso también con el gobernador del Estado he tenido oportunidad de platicar algunas cuestiones y veo que existe voluntad de que Jalisco, a la par, por ejemplo, de la materia de transparencia, donde siempre ha sido innovador, sí, e incluso ha ido más allá de las disposiciones nacionales, en esta materia de anticorrupción también suceda. Lo que yo he platicado es que hay elementos que se deben de atender y que se mandaría un mensaje positivo a la sociedad en cuanto a que este sistema en realidad funcione. Uno de ellos es el tema de la Fiscalía Anticorrupción, donde sin lugar a dudas considero que debe de ser una entidad completamente autónoma, tanto presupuestaria como técnicamente. ¿Pero que lo elija el Congreso, al fiscal? Sí, digo, formalmente tiene que ser a través del Congreso que se elija a Dices los filtros previos para llegar. Los filtros previos, sí también que pudieran ser a través de este mecanismo como se dio a nivel nacional, donde se le dé participación a la sociedad, a los diferentes grupos que han estado incidiendo en este tipo de decisiones, ¿no? Hay elementos que deben de priorizarse, como por ejemplo que lleguen personas con perfil adecuado. Toda esta parte que se menciona en cuanto a que no se tenga relación con partidos, sí, es importante. Sin embargo, algo más importante que esto es evidenciar que en el desempeño de esa posible persona que ocupe los diferentes puestos, me refiero a todos los que van a integrar el sistema anticorrupción, es evidenciar que esa persona con su desempeño ha tenido autonomía. Más allá de las relaciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria, lo que se tiene que asegurar es que esa persona ha tenido autonomía en el desempeño laboral. Pero sí es importante que no venga de un ente público. En los últimos 2-3 años al menos. Dependiendo de qué instancia, insisto, son instituciones públicas las que de alguna manera también conforman el sistema anticorrupción y también es importante la experiencia en el servicio público. Pero más que la experiencia, el prestigio, ¿no? Y el currículum, que sea un currículum en donde quede claro que no te has corrompido. Es un tema, Enrique, que tenemos que poner atención en todos los puestos públicos. Es un elemento sustantivo, ¿no? Es un elemento sustantivo hoy en día. ¿Por qué? Porque
Tenemos que darle prioridad también a esta parte de las características de la persona y no nada más a que si tiene conocimientos técnicos en la materia. La parte de credibilidad o de confianza que esa persona puede generarle a la sociedad, sobre todo en instancias anticorrupción, es un elemento indispensable. Es que la parte técnica estoy de acuerdo. Casi quien ha trabajado en el sector público y se ha encargado de oficinas, no sé, de transparencia, contralorías, pues lleva un paso adelante para poder quedar. Pero el hecho es que de pronto en algunos temas seguramente te convertirás en juez y parte, porque incluso tendrás que revisar tus propias cuentas o tendrás que revisar si actuaste bien tú mismo estando en ese cargo. Creo que es fundamental, si yo tuviera que privilegiar entre expertise o habilidad técnica y prestigio, yo me iría más por prestigio. Es un elemento, insisto, que en estos tiempos debemos de privilegiar, sin lugar a dudas. Son de las cuestiones que incluso a nivel nacional tomamos para elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. La ley nos establecía que se eligieran a personas con capacidad técnica, es decir, que tuvieran experiencia en temas de transparencia, anticorrupción, fiscalización, rendición de cuentas. Y un elemento que la comisión también priorizó fue esta parte que tú señalas, ¿no? Las características sobre todo las entrevistas, de las personas. ¿No? Sí, las entrevistas, pero insisto, todo esto que tiene que ver con el desempeño profesional de esa persona, con su acreditación moral, con su acreditación de reconocimiento, fue un elemento que privilegiamos para quienes actualmente se encuentran como integrantes de este sistema. Porque también ahí fundamental, incluso en las definiciones del propio sistema, es hasta dónde llega la corrupción. O sea, ¿qué prácticas son señaladas como corruptas y cuáles no? Sí. Porque creo que en el caso del Nacional quedó un poquito restringido el concepto. No sé qué opinas. En el sentido de que hay algunas cuestiones que pueden llegar a quedar fuera. Es decir, si apostamos o no por una definición de corrupción un poquito más amplia. Nos decía en este espacio la diputada del PRD, Mónica Almeida, que ella incluso se iría a temas de relación público-privadas y todos estos temas, pero no sé qué definición podamos hacer para que no queden por ahí conductos legales que hagan que pues, te salgas con la tuya, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que ver al sistema nacional anticorrupción y al sistema de los sistemas locales como un proceso de cambio, como un punto de partida, no como algo que ya nos va a garantizar que no exista la corrupción de un día para otro. Es un cambio, es una transformación a la que le tenemos que apostar del funcionamiento de las instituciones públicas. Así sucedió con transparencia. Hace del 2001 hacia atrás o del 2002 hacia atrás, teníamos una forma de operar de las instituciones públicas completamente cerradas, completamente con decisiones unilaterales. Esto se ha ido transformando gracias a la demanda de la sociedad y también a las adecuaciones normativas. Con el sistema anticorrupción tenemos que verlo, es mi opinión, como un punto de partida. Poco a poco también pudieran generarse, incluso con un año de funcionamiento de este sistema, se podrían ir generando los nuevos cambios, las adecuaciones correspondientes, porque este cambio, Enrique, nos provoca un cambio no nada más operativo, no nada más legal, sino que operativo dentro de las instituciones públicas, pero también de interacción con la sociedad. Nos tenemos que concientizar de que es un punto de partida que va a provocar un cambio de hábitos, de costumbres, tanto de los funcionarios públicos como de la sociedad. Sí, pero si no cambia el Poder Judicial, los ministerios públicos, todo quedará en una simulación. Tenemos que hacerlo, por eso una de los comentarios que respetuosamente he hecho llegar y que estamos buscando que también suceda a nivel nacional es esta autonomía de la fiscalización, de la Fiscalía Anticorrupción. Claro. Porque pues es un elemento sin lugar a dudas indiscutible en cuanto a la investigación de los hechos de corrupción, tiene que deslindarse por completo de todas las demás materias. Sin lugar a dudas, cae en las investigaciones de los hechos delictivos en materia penal. Incluso yo diría que, no sé si se puede independiente. Por la ley, Cintia, pero que sea más de un fiscal. Pudiera generarse. En el caso de España e Italia, sirvieron mucho los que le llaman juntas de fiscales, que son más de un fiscal anticorrupción, pueden ser 5, 6, 7 fiscales anticorrupción, porque también si le das demasiado poder y autonomía a un solo fiscal,
pues en lo que se puede convertir también ese fiscal. Necesita ciertos contrapesos también para la Fiscalía Anticorrupción. Sí, insisto, pudiera generarse, en este momento el modelo mexicano quedó como actualmente existe federal, ¿no? A nivel nacional, que es un fiscal. Sin embargo, lo que sí pudiera hacerse es en las facultades de este fiscal generar ese tipo de contrapesos. E insisto, Enrique, es prácticamente un arranque y es una prueba de lo que se espera suceda. Pero si en 1 o 2 años no da resultados, y lo comentábamos tú sabes que van a empezar las demandas de decir, pues fue otro gatopardismo institucional. Y comentábamos hace un momento el tema de las expectativas. Veámoslo, el sistema anticorrupción, como un cambio de política en el país, donde las diferentes instancias que actualmente ya existen se supone van a unificar esfuerzos para coordinarse e ir en un mismo sentido de combate a la corrupción. Esto va a implicar tiempo. Hay que... es cierto que hay ya más demanda social para castigar la corrupción. Nunca había habido tantos gobernadores bajo sospecha, con órdenes de aprehensión, buscados por la Procuraduría. Es decir, sí han cambiado algunas cosas, pero creo que hay muchas expectativas puestas sobre este sistema. Hay que darle seguimiento a cada uno de sus pasos. Las instancias, insisto, también las contralorías se van a fortalecer, porque este es un elemento que anteriormente estaba olvidado. Las contralorías internas prácticamente no tenían dientes, tenían funciones muy ambiguas, y ahora todo esto se va a tratar también de que el control interno sea más efectivo y eficiente. Pero siguen atados al gobernador, ¿no? Por ejemplo, los contralores o al alcalde. Al menos en cuanto a las dependencias del Poder Ejecutivo, pero prácticamente los órganos autónomos ya van a tener contralorías, órganos de control nombrados también por el Congreso e independientes del Superior Antes de irnos al Jerárquico. corte, Cintia, a nivel nacional, pues no se podrá juzgar al principio al presidente por temas de corrupción. Actualmente... En el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Yo he leído informes del CIDE, de varias universidades, donde dicen que no habrá forma de juzgar al presidente. Por el tema de la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente quedó sujeta a la... o sea, más por un tema, no porque hay un tema legal que impida ir contra el presidente. No. ¿Tampoco lo habría con el gobernador aquí a nivel local? Tampoco, no. Vamos al corte, seguimos con Cintia Cantero. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos de regreso en Cara a Cara. Nos quedan algunos minutos con Cintia Cantero, presidenta del ITEI. Algunos mensajes, presidenta, relacionados con el tema. Francisco Contreras, buenos días, excelente programa. Una pregunta, solicité información a una OPD, y declararon prueba de daño y no me dieron ninguna información. Pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Así dejarlo o continuar? El proceso que seguí fue registro de folio en Infomex y recurso de revisión. Felicidades por el programa. Perfecto. Si ya presentó su recurso de revisión, es cuestión de darle seguimiento. Las autoridades, las secretarías o organismos o ayuntamientos de primera instancia pueden declarar reservada cierta información, entregando efectivamente una prueba de daño. Esto no significa que allí haya terminado o que sea la máxima ya para que quede reservado. Puede acudir ante el ITEI y el ITEI puede ordenar la desclasificación de esa información en caso de que no se justifique la reserva. Nos dice 6341, bueno, gracias a María de Lourdes Gutiérrez por su mensaje, buen día. ¿Y de qué sirve? Se valen de argucias legales y no les hacen nada. Y eso que los políticos roban a lo descarado, en cambio, si yo me robo un pan, voy a la cárcel. Los políticos son unos cínicos, atentamente, Claudia. Teodoro López, por favor, por algo así en cualquier trabajo te corren. Bueno, ahorita revisamos exactamente el tema que nos envías, gracias. Carlos B. dice, cuando la autoridad es amonestada y multada por no entregar la información requerida, pagan la multa y o el arresto administrativo y la información, entonces ya jamás es entregada al solicitante. No, tiene que entregarse. La multa la tiene que pagar el funcionario público, pero continúa el requerimiento de la información. Si no la entrega, recae el arresto administrativo, y el arresto administrativo se presenta junto con una denuncia penal. El arresto administrativo se tiene que cumplir y el funcionario tiene que entregar la información. Si no la entrega, la denuncia continúa. Juan, en relación al incendio en el Tepopote, nos dice,
que no den permiso para construir en la zona del incendio provocado intencionalmente, aparentemente. Bueno, no pueden dar ninguna licencia de construcción ni habitabilidad ni nada en los próximos 20 años de acuerdo a la ley ambiental, aunque ahí habrá un debate jurídico porque el hecho de que hubo cambio de uso de suelo en el cerro para pasar de área forestal a área de reserva urbana puede por ahí abrir una especie de ventana para urbanizarse. Sin embargo, ya el alcalde Pablo Lemus dijo que no darán ningún tipo de permiso y la Semarnat dijo lo mismo en relación a este tema. Alfonso Enrique, buen día. A partir de la declaración de la señora Ruiz Mejía, ¿qué hacen o harán al respecto de estos incidentes? Declaraciones que solo quedarán en meras intenciones. Como tú lo dices, impunidad. Gracias, Alfonso. Rosalicia Pérez nos manda una fotografía, ahorita la vemos. También nos dice 0690. Hola, equipo Zona 3, el Instituto del Pilar en Ciudad Granja canceló actividades causando retrasos en las agendas de área. Ciudad Granja está dentro de Periférico. Presidenta, nos queda un par de minutos. ¿Vas a buscar la reelección? Estoy esperando a que salga la convocatoria. Revisándola, tomaré la decisión. Es importante señalar que, sin lugar a dudas, el tema de la transparencia es en el que me he especializado en los últimos 10, 11 años y la transparencia en el país se ha fortalecido y en este sentido también, al menos en el estado de Jalisco, creo que hace falta, insisto, esta parte de tomar las nuevas reformas que existieron a nivel país y esto es lo que valoraré en un par de semanas. Entonces sí buscarás la reelección. Próximamente lo revisaré, estaré comunicándoselos, incluso, insisto, saliendo la convocatoria, pero es un elemento que sí estoy valorando. ¿Pero qué puede venir en la convocatoria que te haga cambiar de opinión? Dependiendo de los requisitos que Pero bueno, que los requisitos ya los cumpliste, supongo que no los van a cambiar o modificar de golpe. No sé, todavía la verdad es de que sí necesito revisar la convocatoria, sí es un aspecto que estoy valorando, pero próximamente se los comunicaré. Haciendo autocrítica, ¿qué no has podido hacer en estos 4 años? Bueno, creo que esta parte de el instituto ha tenido mayor responsabilidad. Se ha requerido de mayor presupuesto que he tratado de gestionar los últimos 4 años y no se ha podido incrementar este presupuesto. Entiendo la situación del estado del país, pero creo que hace falta potencializar el conocimiento de este derecho en toda la sociedad. Es decir, muy pocas personas, a pesar de que ha crecido a más de un 80% el acceso a la información en Jalisco, se han solicitado se han hecho más solicitudes de información, ha incrementado el número de quejas ante el ITEI, es decir, pudiera apreciarse que ha habido un incremento de personas que utilizan este derecho. Yo considero que continúan siendo muy pocas las personas en la sociedad que lo conocen. En la medida en que más personas estén informadas de lo que hacen sus autoridades, prácticamente yo lo vería como el mayor reto y la mejor oportunidad para la sociedad para hacer uso de Nos vamos. Gracias, Presidenta. Gracias. Hasta mañana a las 9. Soy Enrique Tucen.